Bienvenidos amigos a otro de estos vuestros programas dedicados a la cultura, al patrimonio, a la riqueza de nuestra tierra. Y hoy me siento orgulloso de traer hasta vosotros un programa muy especial porque posiblemente nadie sepa que se cumplen 200 años del descubrimiento de la gruta que nosotros conocemos como de Doña Trinidad, que es la gruta de Ardales, y que inmediatamente se hizo visitable y hoy día es un referente a nivel científico, arqueológico, incluso de visita. Y nadie mejor que nuestro invitado para explicarnos hasta el último detalle de ella. Hoy tenemos con nosotros al que ha sido el alma de la cueva de Doña Trinidad. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Estoy encantado de estar contigo. Don Pedro Cantalejo ha sido el director, excavador, promotor de proyectos, estudioso, publica los resultados y va siempre por delante en la investigación y ha puesto la cueva de Doña Trinidad en el punto de mira a nivel internacional, ¿no? Bueno, ese ha sido mi trabajo en los últimos 40 años, efectivamente, la conservación de la cueva, la difusión de sus valores y la coordinación con los equipos de investigación que permanentemente hemos estado atentos a la proyección científica que podía tener el yacimiento, lógicamente. Inevitablemente la cueva de Doña Trinidad, aunque está en Ardales, está vinculada a nuestro, llamamos, entorno natural, que es desde la zona de Guadalteba hasta la zona del Guadalhorce. Es un entorno... Sí, de hecho lo que hemos podido comprobar en los últimos 40 años de investigación es que los grandes territorios, los grandes paisajes del Paleolítico, y la cueva de Ardales es un gran yacimiento del Paleolítico, tenían una relación, vamos a llamarle geográfica inmediata con lo que hoy podíamos llamar toda la provincia de Málaga, ¿eh? Es decir, que no había un espacio puntual, ni había un pueblo permanente, ni como ahora podemos entender, sino que estos territorios, grandes territorios de caza y de recolección de alimentos, tanto vegetales como otro tipo de alimentos, como podía ser la miel y demás, se desarrollaban en todo este escenario que nosotros hoy vivimos, disfrutamos, afortunadamente, y llamamos Málaga. Entonces, para entenderlo, tenemos que cambiar la mentalidad. Conocemos el territorio como pueblo, pero entonces era un todo. Efectivamente. Era un conjunto. Es decir, eso es lo que yo quiero remarcar en la contestación, es decir, que nosotros tenemos muy en la cabeza el concepto territorial vinculado con las comarcas, con los pueblos y tal, y eso miles de años atrás, ese concepto no nos sirve, porque lo que estamos, por ejemplo, ahora comprobando en una fase, digamos, cercana de la investigación es la relación que había entre la costa y la zona de Ardales a lo largo de las distintas estaciones del año, es decir, que había grupos humanos que en invierno bajaban a la costa y se acantonaban en la costa, en las cuevas del Cantal, de Torremolinos, de la Araña, en el Rincón de la Victoria, se acantonaban allí durante la temporada del invierno para inmediatamente en primavera volver por el Valle del Guadalhorce arriba hasta toda la sierra, el arco montañoso, y allí, lógicamente, pues beneficiarse de la caza de animales grandes, la caza mayor, el tema, por supuesto, de toda la recogida de plantas medicinales, de todo tipo de castración de todos los enjambres de abejas, recogida de materias primas para fabricar herramientas como era el sile, que aparece en este arco montañoso. Entonces existía una relación cíclica entre lo que era el paisaje de la costa y el hábitat de la costa y el hábitat de la montaña a través de la gran arteria que era el Guadalhorce. Ah, interesante. ¿De cuántos años estamos hablando para ubicarnos? Estamos hablando de un mínimo de 11.000 años, 11.000 años, y un máximo aproximado de 125.000 años, en el cual sí tenemos registros arqueológicos en nuestras cuevas. Y entonces ya en veranito se iban a la playa. En invierno. En invierno se iban a la playa, claro. En verano era la época buena para subir a la montaña de cacerías. ¿Y cuánto era el volumen de población que podía agrupar esas cuevas o ese entorno, ese hábitat? Eso sí que ha cambiado muchísimo, porque los grupos humanos nunca en el Paleolítico fueron muchas personas. No podemos entender el Paleolítico con la mentalidad demográfica de actual, claro, sino que debemos entender el Paleolítico como una agrupación familiar que se extendía en un territorio amplísimo, ¿no? Hay quien habla de que para que un grupo de 12, 14 personas pudiera mantenerse en un ecosistema
comiendo todos los días, y necesitaba casi 500 kilómetros cuadrados. Sí. Es decir, como lo que hoy ocuparía casi 6 o 7 pueblos. Madre mía. El territorio de 6 o 7 pueblos. Así que calculemos que en una provincia como Málaga, que hubiera 6 o 7 grupos humanos viviendo de eso, de 14, 15 habitantes, una cosa así. Pero estamos hablando de hace 100.000 años, o sea, años, claro. que es que, por eso digo que no es parangonable. Una de las enormes ventajas, también convertida en dificultades de hablar del Paleolítico, es que muchas personas les cuesta mucho situarse en esa posición en la que el desierto no era un desierto de animales ni de vegetales, era un desierto de humanos. Lo difícil sería encontrarse con otro humano que no fuese de tu propio grupo. Es cierto, es cierto. Esas referencias al desierto de humanos se hacen ya en la época de las crónicas árabes, claro, que llaman los desiertos. ¿Y cómo pueden llamar desiertos? Se referían a precisamente lo que están diciendo. A la falta de población. Exactamente, claro. Exactamente. ¿Y cómo se descubre la cueva de la gruta? Sí, la cueva de Doña Trinidad o la gruta de Doña Trinidad, pues se descubre en 1821 como consecuencia de un terremoto que hoy situaría el epicentro en la zona de la costa del Arache, y que hubo 2 terremotos en el mes de abril del año 1821, uno en torno al 7-8 de abril y otro en torno a mediados de abril. En esos dos, en el primer terremoto y en la réplica, lo que ocurre es que un gran agujero que hay en la sierra de la Calinoria, en el monte de la Calinoria, que está pegado al pueblo, hay un agujero que se utilizó desde época medieval como una calera, un horno de cal. Y el agujero se desfonda, es decir, el suelo del horno se hunde. Y ese colapso permite la entrada a la cueva. Es decir, lo que había era un tapón de escombros que no sabemos exactamente. Hoy sabemos que ese tapón de escombros por primera vez se produjo en torno a 3.200 años antes del presente. Se quedó la cueva completamente aislada del exterior porque no hay sedimentos posteriores, pero a partir de ese desbloqueo, de ese colapso del tapón de escombros que se produce en 1821, las personas de Ardales empiezan a entrar en la cueva. Primero, la primera referencia escrita que hay está en Sevilla, en el gobierno de Sevilla, y habla de que se ha descubierto una mina de piedras preciosas en la localidad de Ardales. Pero inmediatamente después, muy poco tiempo después, semanas del descubrimiento, hay una segunda referencia oficial diciendo no, que no son piedras preciosas, que son brillos cristalinos, pero que no son piedras preciosas. Pero sin embargo, en el interior de esta gruta, enorme gruta, sí hubo mineros, porque hemos visto los esqueletos de personas, de hombres y de niños que están cristalizados en el suelo con crisoles, que ellos le llamaban crisoles a las vasijas de barro, y estos fueron los primeros que estuvieron en el interior de esta mina. Nada más descubrirse, sí. Pero claro, eso hace referencia precisamente al magnífico enterramiento arqueológico prehistórico que hubo dentro de la cueva y que hoy seguimos estudiando. Nosotros ahora mismo tenemos una treintena de restos humanos importantes que se están estudiando en Ardales, claro. Sí, hasta 30 restos. 30 personas. 30 personas distintas. Hay además de los dos sexos, hay niños y niñas, que nos cuesta mucho trabajo, cuando tienen menos de 5 años cuesta mucho trabajo todavía. Es una saber. Población en toda regla. Sí, pero lo que ocurre es que no es un enterramiento de la misma época, sino que se produce a través de 4.000 años. Claro. Entonces, ya desde el principio, desde el siglo XIX, desde 1822, hay referencias concretas al descubrimiento de restos arqueológicos y de restos humanos dentro de la cueva, hasta el punto que años después, cuando se fragua en Andalucía lo que podríamos llamar la primera toma de conciencia de los arqueólogos y de los prehistoriadores sobre el origen de los humanos en lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues con personas como Sebastián de Miñano, con Tubino, con gente importante del mundo de la investigación histórica, aprovechan todo ese conocimiento de la cueva para preparar lo que fue el aldabonazo, la puesta en escena de lo que era la prehistoria de España, que fue en la Exposición Universal de París de 1879. En esa Exposición Universal,
pues los investigadores españoles, tanto geólogos como arqueólogos como prehistoriadores, bueno, los primeros prehistoriadores, pues llevan restos arqueológicos y a esa exposición van mandíbulas procedentes de la cueva de Ardales. La primera ya llevaba... La primera exposición que se hace ya van procedentes y ellos le llamaban, muchas veces están referenciados como restos antediluvianos. Sí, por el concepto... Y ya fue, a partir de ahí, cuando se le empezó a llamar la edad del Reno, al paleolítico, la edad del Reno, que no se llamó paleolítico y eso hasta que no se sistematizó por parte de los investigadores franceses, fundamentalmente. Entonces se podría considerar que la cueva de Ardales dio el pistoletazo de salida al estudio de la prehistoria. Fue una de las que participó en esa exposición. A partir de ahí vino todo lo demás, vino Atapuerca, vino todo el demás. Bueno, es que por ejemplo la cueva referencia a nivel español del Paleolítico, que es Altamira, se descubre el año después. Al año siguiente. En el año 1879, Marcelino Sáenz de Sautuola, que estuvo presente en esa exposición universal. 879, luego ya llevaba muchos años descubierta la verdad. Sí, claro, la verdad le llevaba muchos años descubierta, pero esto era la puesta de largo ya, claro, a nivel prehistórico, me refiero. Claro. Entonces, lo que hace Marcelino Sáenz de Sautuola, como tantos otros investigadores que tuvieron la suerte de participar en esa exposición universal, aunque a Marcelino lo trataron muy mal allí. Porque, bueno, Marcelino defendía una España prehistórica muy potente y demás, y los franceses no lo anduvieron muy finos en esa época. Aceptaron que los españoles fuesen más que ellos. Sí, pero vamos, esa es otra historia que incluso llegó al cine Antonio Banderas, nuestro malagueño universal, ¿no? Sí. Entonces, realmente lo que ocurre con la cueva de Ardales es que en principio tuvo la suerte de que inmediatamente después de ser descubierta se vinculó como lo que llamaríamos hoy una cueva turística. Sí, rápidamente. Muy rápidamente. El siguiente año al descubrimiento ya sabemos que se cobraba 2 reales a los burgueses que venían a tomar las aguas a los balnearios de Ardales y Carratraca, y se le cobraba 2 reales porque el guía lo llevaba hasta la cueva y le enseñaba la gruta. 1824 ya era un reclamo turístico. Turístico, sí, además lo fue importante. Increíble, ¿eh? Sí. Y realmente hay que ponerse a pensar un poco y reflexionar lo que eran 2 reales de 1822, 23, 24, era una cantidad importante. Lo que ocurre es que estamos hablando de una experiencia vivida por, vamos a llamarlo así, las élites del siglo XIX. Claro, era una diferencia de clases sociales que hacían que ellos fuesen exclusivamente los que iban a visitarlo, porque el pueblo no iba. No, el pueblo no tenía interés en ninguno. Ni medios ni interés. Ni medios. Entonces, lo que hace doña Trinidad a partir de doña Trinidad Grun, la malagueña, aunque nacida en Sevilla, pero se vino de niña aquí a Málaga, ¿no? Doña Trinidad Grun, lo que hace con la cueva de Ardales y con el negocio de balneario y demás, es meterla dentro de un gran paquete turístico, que era lo que ella ofertaba a la burguesía madrileña fundamentalmente. Ella ya gestionaba los baños de Carratraca y la cueva. Y dentro de su paquete de oferta turística incluyó la cueva. Y incluía una corrida de toros, o sea, ella metió un paquete, juegos de mesa, una zona como de casino, metía flamenco, o sea, tenían aquí 10 o 15 días a la familia que venían. Y todo, no se usaba la moneda en Carratraca, o sea, es una historia magnífica. No, era como todo firmado con pagaré, tenían unos pagarés propios, o sea que eso eran los ricos, esos no tenían ningún problema de solvencia. Sí, pero es que estamos hablando en una época en la que el resto del mundo se encontraba atrasado en ese aspecto. Totalmente. Entonces doña Trinidad lo que hace es que mejora la accesibilidad de la cueva, hace una escalinata, que yo siempre digo, estas son las escalinatas de Sisi Emperatriz, ¿no? Una cosa se pueden ver hoy. Hoy en día la visita pasa por toda la cueva de doña Trinidad Grun, solo que la aprovechamos y la visitamos como experiencia para poder acceder a los sitios que estamos estudiando y donde están las pinturas, los grabados y donde están los restos arqueológicos y demás, ¿no? Pero nosotros seguimos aprovechando perfectamente el circuito que se diseñó en el siglo XIX. ¿Y desde hoy no ha dejado de visitarse? No, o sea, a día de hoy no ha dejado de visitarse. La cueva hoy también
una suerte de privilegio, porque tenemos regulada la visita. Antes del COVID eran 30 personas diarias, pero ahora tenemos regulada la visita a 12 personas cada día. Eso te quería yo comentar. Sí. A día de hoy se puede visitar la cueva. Supuesto. Las personas que nos ven y que quieren ver la cueva, ¿qué tienen que hacer? Tienen que llamar por teléfono a la oficina de la Cueva Prehistórica de Ardales, que tiene un propio centro de recepción de visitantes, que está en Ardales. Llama por teléfono ahí y hace la reserva. Y hace la reserva y se le da cita de acuerdo con el cupo de visitantes que haya cada día. Claro, no hay ningún problema. Ellos regulan las personas que entran, porque imagino que será peligroso que entren más personas de la cuenta al día. Bueno, en estos momentos el peligro es, lógicamente, el que nosotros estamos en un recinto gigante, más grande que una catedral, sí, pero en el fondo es un recinto cerrado. Sí, sí. Entonces lo que nosotros hacemos ahora es que, como lo que se hace es un circuito y nadie pasa 2 veces por el mismo sitio, pues no hay ningún peligro, porque nosotros vamos caminando, es obligatorio el uso de mascarilla. Y nadie se cruza y con 12 otro. personas que, si vienen en unidades familiares o en pareja y demás, pues cada uno tiene su sitio dentro del Hay bastante de la distancia cueva. entre ellos. Eso está todo, lo tenemos todo muy bien regulado. No hemos tenido que cerrar en pandemia, o sea, hemos bajado al mínimo, pero no hemos tenido que cerrar. Y como todavía andamos afortunadamente, ¿no? Andamos todavía con las prudencias que necesitamos en un sitio como este, pues no hemos vuelto a las cantidades de 30 personas diarias como teníamos antes. La cueva se visita entre las 10 de la mañana y la 1 de mediodía, es una visita de 3 horas. 3 horas dura la visita. Sí. ¿Y qué nos podemos ver? ¿Qué nos sorprende? Recomiéndanos, cuando vayáis a la cueva, pienso, tenéis que fijaros en esto. Por mi experiencia de 40 años, vamos a llamarlo disfrutando, porque 40 años, 40 años, sí, desde el mes de marzo. Pues después de estos 40 años, lo que he aprendido es que lo que más sorprende a las personas es la grandiosidad del sitio. Muchas personas, cuando le están diciendo que solo entran 12 personas cada día, piensan que van a venir a un sitio muy pequeño. Cuando la cueva es más grande, por ejemplo, el volumen de la Sala de la Estrella es tan grande como el volumen de la Catedral de Málaga. Sí. Entonces, claro, uno dice, ostras, esto... Primero lo que impresiona es que tú haces así con la linterna y ves las columnas y lo que tienes delante, pero lo que hay a 60 metros no lo ves. No alcanza la linterna. El haz de luz. Claro, entonces ese volumen, ese enorme antro oscuro, porque nosotros no tenemos luz eléctrica, lógicamente. Entonces ese volumen de oscuridad que uno va descubriendo con su linterna, está perfectamente realizado el circuito y el protocolo de la visita. Se empieza desde lo general, que es el descubrimiento de la cueva. Están los paneles con los investigadores del siglo XIX, con los investigadores del siglo XX, con los personajes del siglo XXI. Todo está perfectamente ubicado antes de entrar en la cueva, y una vez que entras en la cueva, pues lo primero se explica la geología, es decir, cómo se ha formado esto a nivel geológico. Después se explica, lógicamente, el uso de la cueva por los humanos desde hace más de 100.000 años. Y por último se va haciendo una cosa que me parece fantástica, que es en el recorrido de esa cueva enorme, que dura un buen rato, más de 2 horas dentro, pues en ese recorrido se van viendo cosas concretas. Por ejemplo, el arte de los neandertales, una cosa que es prácticamente única, porque aunque hay más cuevas con arte neandertal en Europa, esta es la única que se visita. Ah, sí. Es la única, sí, a nivel de Europa. De Europa, efectivamente. Bueno, habrá más, pero no tienen la certeza científica, ¿no? Ajá. Entonces, y que el arte de los neandertales no es un arte figurativo, es decir, ellos no dibujaron nunca dibujos de animales o de representaciones humanas y demás. Después le enseñamos a las personas el arte figurativo, es decir, esa magnífica colección de caballos, ciervos, cabras monteses que hay dibujadas en nuestra cueva. Le enseñamos una mujer, una bellísima forma femenina de una mujer desnuda con la pierna adelantada, una cosa muy, muy interesante. Y por último, cuando emprendemos el retorno en la cueva, enseñamos 2 enterramientos prehistóricos, es decir, los enterramientos humanos, pues 2 de los 30 los enseñamos, porque los enterramientos humanos, es curioso, pero están en sitios bastante inaccesibles siempre, Están cerca de la entrada siempre, pero en lugares donde es muy complejo llegar, porque ellos buscaban grietas y buscaban nichos naturales y demás,
para poner allí a sus antepasados, para que nadie lo pisoteara cuando entraba en la cueva. Ya para ellos era un lugar sagrado, claro, a respetar. Estoy casi seguro que sí, es decir, que eso es así. Y todo esto, pues aparte de que se puede ver, como he dicho, sacando uno la reserva y demás, pues también es lo que hemos hecho con la claro, porque a eso veníamos, publicación. Porque acaba de salir esta publicación que está fresquita. ¿Cuánto tiempo hace que ha salido? Una semana. Una semana. Somos unos privilegiados. Todavía no ha llegado a muchos de los librerías, muchas de las librerías, o sea, que está todavía en distribución. Le agradecemos el privilegio que nos concede Pedro, que como ven, somos unos privilegiados al tenerlo en nuestras manos. ¿De qué trata esta guía? De todo esto que es de todo esto que estamos hablando. Es decir, la guía se hace por parte de la Diputación y de la Consejería de Cultura y del Ayuntamiento de Ardales, se hace para conmemorar el bicentenario y habla de todos esos aspectos que van desde el conocimiento primero de cómo ha sido la historia de la cueva hasta llegar, lógicamente, a todo lo que es el gran conocimiento de la prehistoria de esta cueva, ¿no? Todo esto que Pedro nos está explicando lo tenemos en este libro más detallado, lo podemos ver más despacio, con más fotografías. Y además está escrito para todo el mundo. Y escrito en un lenguaje entendible. Y los últimos estudios que se están haciendo, ¿qué es lo último que se está estudiando, Pedro? Ahora, realmente lo que seguimos estudiando son para que pueda yo explicarlo y podamos entenderlo bien. Nosotros tenemos un vacío... Para los que no somos científicos. Eso es, nosotros tenemos un vacío de ocupación en la provincia de Málaga entre los últimos neandertales y los primeros como nosotros, los primeros Homo sapiens. Es decir, no hemos en ningún yacimiento de la provincia de Málaga, y hay una docena de yacimientos paleolíticos, no hemos podido encontrar el espacio común, es decir, si se conocieron, si convivieron y se conocieron. Entonces, eso que puede ser un problema lo hemos convertido en una ventaja científica, porque lo que estamos haciendo ahora es analizar el por qué no hubo una población aquí, en este sitio que era el paraíso terrenal. Claro. Es decir, Málaga nunca tuvo una glaciación, nunca fue un lugar frío como para no vivir, nunca fue tampoco un lugar excesivamente caluroso para tampoco poder vivir, nunca fue un desierto. Pero entonces, ¿por qué hay un vacío poblacional? ¿Por qué no encontramos durante más de 2000 años? ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando de en torno a 40.000 años. Hace 40.000 años. Ahí hay un vacío de unos 2000 años. Bien, nosotros creemos, para ir a las conclusiones, que ese vacío es culpa nuestra, de los investigadores, no es culpa de ellos. Venga ya. Sí, entonces por eso es tan interesante nuestro nuevo hallazgo, ¿no? Nuestro nuevo hallazgo es que en esos sedimentos que vemos que no hay ocupación humana, sin embargo hay una ocupación de animales que viven con nosotros. Y uno dice, ¿eso cómo es? Pues sí, por ejemplo, encontramos ratones. En esos lugares donde no encontramos personas, encontramos ratones. Y los ratones, si no estamos nosotros, no hay. Dentro de una cueva. Ningún ratón realmente es capaz de entrar en una cueva, a no ser que sea una madriguera, pero estoy hablando de los sitios profundos. Sí, entonces, y además, en una cueva no hay nada absolutamente que comer, salvo nuestros desperdicios. Entonces, el ratón es como un animalito que en el fondo está un poco asociado a nosotros, igual que algunas plantas. Y cuando encontramos pólenes de algunas plantas que no podían estar en el entorno de la propia cueva, sino que pertenecían a espacios más altos, por altura o por bajura, quiere decir que la ha traído alguien, ese polen lo ha traído alguien. O sea, que ahora nos hemos convertido en el Colombo de el inspector Colombo, ¿no? El policía este famoso, que siempre se cuestiona todo, ¿no? En vez de avanzar parece que retrocede, ¿no? Todo lo duda. Entonces nosotros estamos dudando de nuestra propia investigación, en el sentido de que creemos que debemos seguir investigando estas cuevas que se han dado ya por satisfechas desde el siglo XX y de principio del siglo XXI, porque ya tenemos todo el registro arqueológico tradicional, es decir, tenemos los neandertales abajo, después tenemos a los primeros sapiens encima, tenemos los últimos sapiens en la parte más superior, por fin
tenemos a la gente del Neolítico y ya después en la cueva del abandono, y como eso ocurre en varias cuevas igual, pues ya nos hemos dado por satisfechos. Pero ahora decimos, bueno, ¿y realmente ocurre eso? Es decir, ¿ocurre toda esa satisfacción científica de tenerlo todo ordenado? ¿Es ya motivo suficiente para no seguir estudiando? Es decir, cuando uno lo tiene todo estudiado o no. Bueno. Entonces estamos aplicando nuevas tecnologías, revisando cosas que parecían hechos incuestionables, como es, por ejemplo, un hecho que hemos demostrado nosotros en la cueva de Ardales, que es que los neandertales sí pintaban, los neandertales sí, manufacturaban cosas, no solamente piezas para sobrevivir, es decir, herramientas de sila y demás, sino que facturaban cosas hechas con pigmentos, usaban colorantes, usaban cosas. Tengo inteligencia para fabricar un tinte para hacer un dibujo. En definitiva, eso es. Los neandertales hasta ahora lo habíamos visto muy bien en la estratigrafía y habíamos hecho un retrato robot. El retrato robot de nuestro neandertal era una persona que vivía exclusivamente para sobrevivir. Más simio que humano. No, para sobrevivir. Era un humano, nada más. Pero vivía en un estrés permanente de subsistencia y de supervivencia. Sin embargo, tenía una capacidad, una inquietud. Exacto, y quiso trascender. En el momento en que quiso trascender a través de una mancha, poner una mano, hacer... El esquema de los neandertales se nos transforma totalmente, y en Ardales hemos querido insistir en ese aspecto, porque teníamos eso estudiado desde el año 1994, que lo publicamos por primera vez, que había debajo de las pinturas y de los grabados de animales típicos de toda Europa, de todo el paleolítico europeo, debajo de esos animales había unas manchas rojas, unas pinturas rojas hechas con los dedos y con las manos, que no dibujaba animales, pero que estaba debajo. Pero está ahí. Como no teníamos medio para fecharla, es decir, para datarla científicamente, pues lo único que podíamos decir es que estaban hechas anterior a esos artes figurativos. Y en el momento en que la tecnología europea ha permitido fechar esas pinturas rojas, nos han sorprendido las fechas, porque se van a ese periodo entre más de 40.000 hasta 65, 66.000 años, y ese sería el nacimiento de verdad de la expresión de los humanos. Descubierto en Ardales. En Ardales, en uno de los 3 sitios del mundo ha sido Ardales. Quizás somos nosotros los que no somos capaces de entender qué quisieron representar. Por supuesto, es que han pasado 50.000 años. Yo muchas veces a estudiantes le hago la siguiente reflexión: me tenéis que hacer algo que dure 50.000 años, que sea capaz de vencer de verdad el tiempo. Menuda actividad le pone a los estudiantes. Claro, ¿cuál es el problema? Que te tienes que ir otra vez a lo mismo, tienes que coger, como hicieron los neandertales, pigmentos fabricados con óxido de hierro, indelebles totalmente, ponerlos sobre un soporte cristalino, como es una pared de una cueva, húmeda, que encima absorbe el pigmento y se queda fijo ahí. Y esa enorme ventaja que tiene lo indeleble dentro de una cueva donde no hay ni invierno ni verano, ni tormentas ni erosiones, la temperatura estable, es un congelador del tiempo. Ajá. Entonces la ventaja que hemos tenido es que la tecnología nos está ayudando a descubrirnos nuestros propios fallos, o por otro lado también tenemos que orgullecernos de nosotros mismos, nuestras propias intuiciones. Aprender nuevos puntos de vista, claro. Lo mismo, es importante. Claro. Eso ¿Y quedan cosas por descubrir todavía en Ardales? Infinitas. ¿Sí? Infinitas. Quedan en Ardales el yacimiento arqueológico está, como yo digo muchas veces, arañado. Arañado, es decir, no hemos profundizado. Hay 24 metros de potencia arqueológica en algunos puntos. De profundidad. Nosotros hemos bajado como mucho 1,5 metros, porque con eso ya hemos llegado a 100.000 años. O sea, imaginemos lo que será el futuro de Ardales. El futuro de Ardales será exactamente igual no va a poder ser igual que Atapuerca. Porque en Atapuerca lo que ocurrió, con una cueva como la de Ardales, rellena de sedimento igual, metros y metros de sedimento, una obra de un ferrocarril cortó la montaña, cortó la cueva y dejó al descubierto
la mitad de la cueva. Es como si cortásemos un queso, el otro queso Sí, lo quitamos y tenemos el queso entero a nuestra disposición, todo el relleno, ¿no? Entonces, ellos han podido atacar toda la secuencia, pero nosotros no. Nosotros todavía no hemos podido atacar toda la secuencia, por lo menos la gente de mi generación no lo verá, pero la de las generaciones futuras estoy seguro que sí, que inventaremos además procedimientos para poder excavar sin tener que utilizar como ahora cuadrículas grandes, espacios grandes. Extraer por capas con mucho cuidado. Todo eso lo hacemos ahora, todo eso lo hacemos ahora, pero lo hacemos de forma, vamos a llamarlo así, manual, con un control y un autocontrol de calidad y de ciencia importante. Si no, no estarían con nosotros los equipos alemanes. Pero lo que sí es cierto es que en el fondo eso se hará de otro procedimiento. Por ejemplo, antes estudiábamos los huesos, yo no, los antropólogos estudiábamos los huesos teniendo que coger el hueso, medirlo, hacerle todo, llevárselo al laboratorio, devolverlo a la cueva. Ahora nada, ahora lo escanean con una cosita de la mano así, como lo convierten en un archivo digital, te lo llevas y ahí desmenuza los huesos, los mides, lo haces todo en tu ordenador. No tienes que manipularlo. Nada, ya no hay que hacer nada. Increíble. Claro. De todos los descubrimientos que has tenido en tus 40 años de carrera, algo que te haya impactado, te haya dejado maravillado. Hay dos cosas de las que me siento muy orgullosa. La primera es haber descubierto las galerías altas, es decir, participar en ese descubrimiento que lo hizo la Sociedad Excursionista de Málaga y los topógrafos, los espeleólogos, y eso es quizás lo que más me impresionó, me sigue impresionando. Yo subo una vez cada 4 años aproximadamente a las galerías altas. Sí. ¿No son visitables? No son visitables y están intactas. Porque lo segundo que más contento estoy y más orgulloso estoy de mis 40 años es de no haberlas estudiado. Sí, explícanos eso. Pues muy sencillo, porque teníamos tanto trabajo en la gran cueva, no en las galerías altas, en la cueva antigua teníamos tanto trabajo que yo decidí desde el primer momento que esto había que dosificarlo. Y decir, primero empezamos una cosa y después con otra, no vamos a, como se dice en malagueño, empringarlo todo. Entonces, vamos a empezar de la mejor manera, que ha sido estudiando la cueva grande, la gran cueva. Y después, el día de mañana, iremos a la otra. Evidentemente a mí no me va a tocar. Pero eso es difícil, porque encontrar algo y no meterte por eso es una tentación. No me ha sido nada difícil. ¿No te ha sido nada? No. Yo tengo un autocontrol para eso extraordinario y mis compañeros, incluso investigadores jóvenes que trabajan en la cueva desde hace 2 o 3 años, todavía no han subido la galería alta porque no toca, como yo digo. O sea, mira, cuando vayamos a hacer algo, haya que hacer una muestreo o algo, vamos, y si no, pues no vamos. Entonces, realmente yo pienso que ese es el reservorio, el gran laboratorio de la prehistoria de Málaga del siglo XXI, salvo que se descubra otra gran cueva en Málaga, que seguro que algún día afortunadamente lo descubriremos. De momento esa es la que permanece más intacta, incluso intacta de los investigadores, ¿eh? Porque ha sido un referente internacional hasta hace poco. Sí. Los descubrimientos de la cueva de Ardales sí. Han llegado a nivel de Europa. Hombre, en esto hay que digamos, digerir la importancia. A mí me encanta ser como fuimos portada en el Diario Sur, o ser un chiste de Idígora. A mí me encanta. Eso yo no lo puedo negar, porque yo soy malagueño y tengo mis tripas. Hombre, claro. Claro. Entonces, eso a mí me encanta. O que venga el National Geographic a grabar dentro de la cueva. Bueno, hombre, encantado. Encantado. Vino el National Geographic con 4 neandertales de verdad, yo no sé de dónde lo habían sacado. ¿Estuvieron con 4 neandertales? No, estuvieron con 4 artistas, pero eran increíbles, que cuando hicieron 2 tomas nada más dentro de la cueva, pero yo estaba dentro allí, sentado en el suelo, y digo, Dios mío, yo he vuelto a la prehistoria, ¿no? Esto es la máquina del tiempo. Trabajan bien. No, era increíble, ¿no? Entonces, realmente lo que yo creo que los malagueños debemos sentirnos satisfechos es de formar parte, como malagueños, del origen de los humanos europeos. Es decir, no es formar parte del equipo,
que formar parte de No. Europa formamos todos. Es que si no estuviéramos ahí no sería lo Es mismo. decir, que formamos parte de los cimientos de lo que nosotros llamamos actualmente la cultura europea. Y la cultura europea, una parte importante de lo que nosotros llamamos ahora mismo cultura europea, nació en Málaga. Así de claro. Es decir, eso me hace sentir orgulloso a nivel internacional. En cualquier parte del mundo. Que lo Yo estudies, voy, exacto, yo ahora me voy a dar conferencias a Cantabria y defiendo lo mío. Esto es como lo del umbral, yo vengo a hablar de mi prueba, eso está claro. Pero lo que sí está claro es que todo el mundo, incluso esas regiones que viven mejor que nosotros y más bien estructurados, de sus cuevas prehistóricas, como ocurre en Cantabria y en Asturias, que las declararon incluso Patrimonio Mundial UNESCO, pero también en la Dordoña, en el Perigord, en los Pirineos, los franceses hacen muy bien ese trabajo de difusión cultural de sus orígenes prehistóricos. Y sin embargo en Málaga, por ejemplo, lo único que nos hace sentir orgullosos de ser prehistóricos malagueños es los dólmenes de Antequera, que han conseguido afortunadamente y por fin ser Patrimonio Mundial de la UNESCO, bueno, gracias fundamentalmente y lógicamente a su director, que es Bartolomé Ruiz. Pero es una hazaña colocar algo de Málaga a nivel internacional. Y yo siempre digo, ¿no? Yo siempre cuando voy por ahí, y otra vez te vas ahí a hablar de la Cueva Ardales, pues claro, es que no solamente es mi trabajo, esa es mi vida, ¿no? De las cuevas de Málaga tengo que hablar, porque yo soy de los que piensan mal, eso lo hago como autoconvencimiento, que yo he nacido para esto, ¿no? O sea, pero piénsalo de otra forma, si no lo haces tú, ¿quién lo hace? No, hay mucha gente joven que puede hacerlo. Lo que ocurre es que estamos viviendo, son malos tiempos para la lírica, Es decir, estamos viviendo en una sociedad en que la instrumentalización de lo inmediato es lo que verdaderamente necesitamos. Es decir, todos necesitamos comer todos los días, eso es muy complicado, aún en el siglo XXI es una hazaña tener un trabajo interesante, y no todo el mundo puede trabajar, ni decir como yo, que he trabajado toda su vida en lo que le gustaba, eso es un privilegio, ¿no? Aunque en el fondo lo hayamos creado nosotros mismos, ¿no? Pero eso es muy difícil en el siglo XXI, era más fácil en el siglo XX. No sé por qué, o es quizá la sensación que tengo, pero tampoco quiero terminar con el pesimismo. Yo creo que las generaciones futuras sí que serán, y yo creo ahora mucho en las instituciones, aunque parezca mentira, ¿no? Porque muchas personas han dejado de creer en las instituciones, y sin embargo yo creo que ahora las instituciones son mucho más cuidadosas con estas cosas y no se van a dejar, vamos a llamarlo así, pisar por la desidia, ¿no? Nuestra sociedad está evolucionando, sí. Y tú mejor que nadie sabes que eso es inevitable. Lo que no sabemos es hacia dónde evoluciona. Siempre la sociedad debe evolucionar hacia mejor. Se supone. Eso es lógico, ¿no? Pero porque en la historia de la humanidad ha habido altos y bajos. Sí, lo que tenemos que buscarle un hueco a la historia, tenemos que buscarle un hueco a la investigación no científica, del punto de vista, por ejemplo, yo cómo voy a decir que es más importante lo que yo hago que lo que están haciendo los médicos, eso es imposible. Claro. Nosotros somos unos batatos al lado de esas personas que están salvando el mundo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si olvidamos que también necesitamos una cosa que inventaron los neandertales, necesitamos sobrevivir todos los días. Claro. Pero una vez que tenemos ese concepto claro, necesitamos también mantener la experiencia cultural todos los días, necesitamos leer todos los días, necesitamos compartir el conocimiento todos los días. No podemos permitirnos el lujo de entrar en una fase en el que hablamos con un aparato, tenemos que hablar entre nosotros, claro. Y tenemos que debatir todo, ¿no? Y el mundo científico es un mundo que se fabrica poco a poco. Y no podemos entrar en rivalidad, nos complementamos y salimos todos beneficiados. Bueno, Pedro, el libro, que es lo que más interesante que me traes hoy, que me encanta, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues ahora mismo está en las librerías de Málaga y está en el Museo de Ardales, o sea que eso ahora, pero se está repartiendo por todas las librerías. En la librería de Málaga lo podemos encontrar con facilidad, y hacemos una visita a Ardales, visitamos el pueblo, visitamos un museo, y allí por supuesto, lo vemos también. Allí está. Y seguro, porque es una guía muy fácil de leer, muy amena. Y dice cosas. Y dice cosas, cuenta todas estas cosas. Claro, y después de haberla visto, seguro
que iremos a la cueva y la veremos de otra forma. Pues probablemente, porque... o antes o después, está concebida o bien, sí. Incluso está concebida para los profesores. Porque sí. Yo sé, por ejemplo, en esta pandemia ha habido mucha dificultad, porque antes recibíamos a 20 grupos de estudiantes al año, y fundamentalmente a las universidades andaluzas y a institutos y a colectivos de estudiantes, incluso venían algunos más jóvenes, de estudiantes de la ESO y demás. Pero eso este año y el pasado ha sido muy complicado. Claro, pues estamos en la época, volverá, no te preocupes. Pero hemos pensado que hay una parte importantísima del aprendizaje que pasa porque el profesor sepa lo que tiene entre manos, es decir, eso que nosotros llamábamos el conocimiento del medio, ¿no? Sí. Y esto puede ser una herramienta muy buena para los profesores malagueños. Este libro. Sí. Porque viene muy bien explicado el paleolítico, el neolítico, todo eso que... Me lo tomo como referencia, ese dato me lo tomo como referencia. Sí. Y me lo voy a beber, Es decir, no sirve nada más que para Ardales, pero sirve para todo. Pero está viendo que Ardales ha sido un referente, claro. No puedo entender lo demás si no conozco Ardales. Eso es un poco lo que hemos querido hacer. El futuro de la cueva, Pedro, ¿cómo lo ves? Pues bien. Yo creo que el futuro de la cueva va a seguir dando sorpresas. Tú dices, ya, sí. De aquí a nada vamos a pegar otro pelotazo. Porque... Bueno, yo pienso que ahora estamos en una transición importantísima, porque hemos empezado con los estudios de verdad del ADN de nuestros muertos, vamos a llamarlo así, de la cueva. Eso va a suponer un avance en el conocimiento que era impensable hace 10 años. Nosotros podíamos saber la edad de una persona, podíamos saber incluso por las patologías que habían quedado fijas en los huesos, cómo había comido, o si había tenido alguna enfermedad importante, infecciosa. Todo eso se descubre. Todo eso se sabe ya de nuestros muertos. Pero de dónde procede un muerto, o si era familia uno de otro, si había vivido en otras latitudes, si había comido más pescado que carne. Eso me parecía ciencia ficción hace 10 años. ¿Y se puede descubrir ya? Eso ahora es algo que estamos haciendo y que muy pronto pues será una noticia científica, lógicamente. Alucinante, porque a día de hoy se sigue investigando. Claro, nosotros seguimos con la cueva. Ahora hemos tenido una conferencia importantísima en el Museo Arqueológico Nacional, que va a salir publicada, porque en el Museo Arqueológico tienen una buena cosa, que es que cada vez que hay una conferencia la publican, ¿no? Y en esa conferencia hemos llevado todos los datos que nosotros disponemos nuevos sobre la cueva prehistórica de Ardales, y una sima que estamos excavando en paralelo en Teba, que se llama la Sima de las Palomas de Teba. Hombre, la conozco. Sí. Y en los dos casos pues ya estamos viendo cómo usaban este territorio los humanos del Paleolítico, una cosa interesante. Y además complementa una con otra. Sí, y después vamos a tener una noticia inmediata en el mes de septiembre, que es que será el mes cuando celebremos, nos hemos anticipado, pero será el mes cuando celebremos una jornada científica en Ardales para dar a conocer todos los nuevos datos. Va a ser el 17, 18 y 19 de septiembre. En septiembre, y será público. Será público y además tenemos 150 personas de aforo, o sea, en el gran teatro de Ardales. Conoceremos los últimos avances y a los investigadores de todos los países que han intervenido. ¿Qué día? El 17, 18 y 19 de septiembre. En Ardales, nos lo apuntamos porque eso va a estar alucinante. Sí, señor. La manera de conocer directamente. Yo se lo planteé a todo el equipo diciendo, vale, vamos a estar 2 años sin vernos, nada más que por el Skype y por las redes sociales y demás. Sí, pero que podamos estar allí viéndolo. En septiembre nos vamos a reunir todos y vamos a pagar nuestra deuda, que es, vamos a hablarle a las personas y a contestarle lo que tengan que contestar, y a los periodistas y a todos los que quieran saber de Ardales. Y allí tienen que escucharse unas preguntas. Pues seguramente, eso esperamos nosotros. Irá personal muy preparado. Sí, porque se está difundiendo primero en el colectivo científico, pero ahora vamos a hacer la convocatoria ya de esa jornada a nivel, para que todo el mundo pueda empezar a inscribirse durante el mes de agosto. Pedro, hemos empezado hablando de cómo surgió la cueva, el proceso, el atractivo turístico pionero que supuso. Sí. Y hemos acabado hablando del futuro. Sí. Es el momento, creo, para dar por finalizada esta entrevista. Perfecto. Pero antes, quiero darte la enhorabuena y felicitarte por tus 40 años de carrera, por todo lo estudiado, por todo lo publicado. Y por lo no estudiado. Y por el legado que dejas, porque dejas un legado
Además, sé que tienes un equipo que están ahí pendientes a descubrir. Enhorabuena por tu trabajo, muchas gracias por compartirlo con nosotros y como le haya gustado la mitad de lo que a mí, han alucinado. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por habernos acompañado, Pedro. Muchas gracias a vosotros y encantado de estar con ustedes.